ahorita, pero por ustedes conocen. Tengo grabado estar con ustedes y compartir algunos conocimientos en cuanto a lo que es la metafénesis. ¿No? Sé que ya estaba llevando algo, de repente algunas pinceladas sobre eso, incluso por ahí, ¿no? A veces en biología algunos me comentaban, ¿no? Pero la idea es tratar de reforzar algunos conocimientos, ¿no? algunas cosas que de repente por ahí no hubieran quedado muy claras. ¿Okay? Entonces, para comenzar, ¿qué les denota el término gametofénico para iniciar? Ok, la formación de los gametos. Los gametos no van a tributir, ¿no? Por lo tanto, van a ser las células que van a permitir la especie se perpetúe. Y aparte, también tener en cuenta que los gametos, como tales, ustedes recordarán, van a ser células haploides, es decir, van a tener la mitad del número de cromosomas que tienen células somáticas. ¿Okay? Y este proceso de formación de los gametos, digamos, es una serie de pasos, entre comillas, se ha hecho así desde el punto de vista didáctico, pero lógicamente en la realidad es un paso continuo, es un proceso continuo, ¿no? No, desde el punto de vista didáctico se ha dividido fácil para poder entenderlo. ¿Okay? Entonces, y también vamos a tocar algo por ahí de la formación de, ¿cómo se llama?, de cómo es que se forman células primordiales y la espermatogonia y todas las células que de alguna manera están involucradas en este proceso tan interesante de la metafénesis. Mismo tenemos células somáticas, ¿okay? Que son las células que están formando pues, sus órganos, digamos, ¿no? Son células que están formando los primeros tejidos, ¿okay? ¿No? Y que corresponden pues, a todas las células, digamos, son somáticas, son diploides, ¿cierto? ¿Okay? Realmente las células de la las células de los sexuales imperiales, las células de tipo positivo y demás, ¿no? ¿Okay? Y se van a caracterizar porque van a tener una función mitótica. Ustedes van a recordar algo sobre la mitosis. Inclusive cuando hemos estado de repente hasta en las academias, hemos hablado de la mitosis, ¿no? ¿Okay? Un proceso de reproducción en la cual una célula diploide se va a dividir y va a dar otra célula diploide. ¿Sí? ¿Okay? Es un proceso continuo, algo lo tocaremos acá también para poder reflejar un poco esos conocimientos. ¿Okay? Mientras que las células germinativas, ¿cuáles son las células germinativas en el ser humano? Les pregunto, ¿cuáles vienen a ser las células germinativas? El óvulo y el globozoide, ¿cierto? Entonces, estas células, ¿no? Inicialmente van a ser diploides, van a comenzar siendo diploides, ¿no? Y por un proceso de meiosis, ¿okay? ¿No? Se van a reducir la genética. De ser diploides van a pasar a ser haploides, ¿okay? ¿No es cierto? Por un fenómeno, ¿no? De reproducción para la redundancia meiótica, ¿okay? Para formar los gametos como un dicho. Meiosis significa división, reducción. ¿Okay? Es básicamente la diferencia importante entre la división o la reproducción en las células somáticas es que por mitosis para formar más células diploides, ¿okay? Mientras que las células germinativas se van a formar por fenómeno de meiosis y van a formar células haploides que después se van a unir a la célula diploide y van a dar como se llama inicio a pues, todo el factor del proceso embrionario que luego probablemente esté llevando o lo van a llevar en el curso de embriología. ¿Okay? Entonces, esto a manera de introducción. También es importante que puedan ustedes recordar un poquito qué es el ciclo celular, ¿no? Una célula no vive y así nomás, ¿no? Hay un ciclo celular, ¿no? Hay un ciclo en el cual generalmente va a haber un proceso de interfaz, de una fase G1, ¿okay? ¿Cierto? En la cual va a haber un crecimiento celular importante, ¿okay? En algunos casos se va a esta fase va a llevar a un proceso de fase G0, es un fase como decir estacionario, entre comillas, ¿no? Esa que se da, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿no? Las células nerviosas no se reproducen,
¿no? Porque llegan están en una fase de G0, una fase quiescente, en la cual no llegan a fase de reproducción. ¿Okay? Después de ello, va a pasar una fase de interfase, ¿okay? En la cual va a haber una síntesis importante del ADN. El ADN, el ácido nucleico, ustedes recordarán, es, digamos, una macromolécula, ¿no? Importante, ¿cómo se llama?, en la reproducción celular, en la reproducción genética. ¿Okay? ¿Cierto? Y aquí va a haber una replicación cromosómica importante. ¿Okay? Y posteriormente viene una fase de G2, donde continúa el crecimiento, y aquí la célula ya está preparada para una posterior división celular. ¿Okay? Quiere decir que esta primera fase, que es denominada interfase, ¿okay?, es una fase, digámoslo así, que a su vez se divide, entre comillas, en otras fases, para la redundancia, y que va a permitir que la célula se prepare, ¿no?, para la posterior división celular. ¿Okay? Aquí también tratamos de graficar nosotros que esta interfase se lleva la mayor parte de la vida de la célula, ¿no es cierto? La fase de mitosis, la fase de división celular, es una fase menor, ¿no es cierto? Hablamos acá de mitosis o también pues, de meiosis, que quedan las dos. ¿Okay? Y finalmente, vamos a ver acá la mitosis con sus fases, ¿no? La profase, metafase, la fase, ustedes recordarán, ¿no? Y una fase de citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es finalmente la división de la célula en dos células hijas, ¿no es cierto? Esto un poquito para que recuerden ustedes cómo es el ciclo celular, ¿no? Y ya para, ¿cómo se llama? Adentrarnos en el estudio de la reproducción celular, ¿okay? ¿No? Lógicamente, voy a recalcar, esto es así esquemáticamente, pero la célula en la realidad es un proceso continuo, ¿no? Lo vemos continuamente. Se han hecho estudios, ¿ah? Yo he estado revisando, ¿no? Estudios, digamos, de laboratorio, en biología molecular inclusive, con marcadores específicos, se ha podido determinar cuándo una célula está en esta fase G1 o G2. Los invito a que puedan revisar los libros de biología muy interesantes, en los cuales hay estudios específicos para poder determinar en qué estadio se encuentra la célula, ¿no? Eso los invito a que revisen, ¿no? Y ya la fase de reproducción la vamos a ver ahora, ¿no?, en la siguiente diapositiva. Entonces, para un poquito adentrados en el tema, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, ¿no?, tenemos nosotros la mitosis. Como recordamos nosotros, la mitosis sirve para la división de células, lo dije, para determinar qué células sirve la mitosis. Somáticas, ¿ok? Como pueden ver ustedes, ¿no? ¿Okay? Entonces, la célula está en una fase de interfase, una fase de manera eficiente, ¿no es cierto? El ciclo celular va a pasar a una primera fase, que es la profase. ¿Okay? ¿Qué vean cada ustedes que llame la atención? Exactamente, el cromosoma, digamos, el material genético, digamos, que está acá en la célula, ¿no? Está prácticamente son fibras, ¿no? Son hebras, entre comillas. En cambio, cuando pasa la profase, ¿no es cierto?, se va a comenzar a formar ya los cromosomas, ¿okay?, ¿no es cierto? Entonces acá ya vemos los cromosomas en nuestros vados diploides, ¿okay?, ¿no es cierto? Y la formación de estas estructuras, ¿cómo se llaman estas estructuras? Centrómeros. Centrómeros. Y acá viene la segunda fase, que es la metafase, ¿okay?, lo que usted me estaba mencionando, ¿cierto? Se forma el uso cromático, ¿cierto?, ¿no?, que está formado a su vez por tubos de proteínas, ¿okay? Y interesantemente, lo que sucede es que estos cromosomas se van a ubicar en el ecuador de la célula, en la línea ecuatorial de la célula, ¿no? Y posteriormente, en la tercera fase, que es la anafase, ¿okay?, estos centrómeros se van a dividir, estos cromosomas, se van a dividir en dos y van a migrar, ¿okay?, de la forma que al final de la telafase tenemos igual dos células divididas, ¿no?, con la misma cantidad de material genético, ¿no?, o sea, y dos células que posteriormente, ¿no?, se van a dividir y
vamos a tener dos células hijas. ¿Okay? Finalmente, la cantidad de carga genética de esta célula, ¿no?, es la misma. No va a haber reducción de la célula. ¿Okay? Es lo que se da en todas las células somáticas, ¿okay?, de nuestro organismo. ¿Okay? Lógicamente, si hubiese, por ejemplo, una alteración, por ejemplo, existen, ¿no?, determinados factores que regulan este ciclo celular también, ¿no? Y, por ejemplo, hay determinados factores que detienen por ejemplo, que la célula pase, por ejemplo, de una fase, digamos, de esa fase de división celular, mejor dicho, de interfase a división celular. O sea, como que detienen esa fase para tener una regulación. Eso es lo normal. Pero, por ejemplo, en las células patológicas, de desgracia, llama la atención, como las células cancerosas, esas proteínas finalmente no van a actuar como debe ser y van a generar que haya una división celular excesiva, como lo dice, ¿no?, y incontrolable por una alteración en este ciclo celular. ¿Okay? Pero esto que parece tan sencillo es muy importante para la explicación posterior. Ustedes que van a ser médicos, como el que habla, van a poder explicarse por qué pasa eso. ¿Okay? Me da ahora que yo hago haciendo biologías y voy a ser médico, porque aquí explica muchas cosas. ¿Okay? Entonces, es uno, ¿no es cierto? Es recordar que en la metafase, pero en la mitosis, tenemos células, digamos, que son de cadena diploide y van a formar dos células hijas de la misma cadena genética. ¿Okay? Finalmente, ¿no?, por un proceso, ¿no?, de profase, metafase, anafase y telofase, que es finalmente un proceso continuo, ¿no? Los invito a que revisen, porque yo se los parte resumida, ¿okay?, pero esto también tiene una serie de divisiones internamente que hacen que se dé todo este proceso de, ¿cómo se llama?, de división mitótica. ¿Okay? En cambio, la meiosis va a ser un proceso algo más complejo, ¿no?, ya que este proceso nos va a llevar a la formación de los gametos, como les decía en un principio, ¿no? Quiere decir que yo voy a comenzar con células, vamos a comenzar con células diploides, y vamos al final terminar con células haploides. ¿Okay? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay dos fases, una meiosis 1, que es la fase reductiva, ¿no?, y la meiosis 2, que prácticamente es muy similar a la meiosis 1, digo, la mitosis, ¿no? Entonces, en la meiosis 1 se va a dar un proceso muy interesante. Los cromosomas, digamos, homólogos, tenemos pares de cromosomas, ¿okay?, homólogos, ¿no? Entonces, estos cromosomas homólogos, ¿no?, va a haber un entrecruzamiento, ¿okay?, se van a entrecruzar en zonas determinadas de la estructura del cromosoma, ¿no? Y ese entrecruzamiento va a permitir la variabilidad genética. ¿Okay? ¿Cierto? Pues, digamos, el cromosoma de cromosomas diferentes va a haber ahí, de células diferentes va a haber ahí ese cruzamiento y va a permitir la variabilidad genética. También por un proceso mediado por proteínas y por genes. ¿Okay? Ahora, posteriormente a esto, estos cromosomas se van a dividir ya en dos, en el proceso de metafase, que es igual, similar a lo que vimos en la mitosis, ¿no? Pero acá vamos a ver lo que son con su carga genética respectiva compartida acá, ¿no? Y se van a dividir igual como con la mitosis, pero con la diferencia que aquí, de ser un número diploide de cromosomas, va a ser un número haploide, va a ser a la mitad, se redujo el número de carga genética. ¿Okay? Y por el procedimiento de citocinesis, la célula se divide. ¿Okay? De tal manera que, de tener una célula con una carga genética, digamos, diploide, vamos a tener dos células con carga haploide. ¿Okay? Posteriormente, en el proceso de la meiosis 2, ¿okay?, que es la segunda fase, ¿no?, es muy similar a lo que ocurre en la mitosis. Es como si una mitosis similar a una mitosis, ¿no? De tal manera que estas células se van a dividir y finalmente vamos a tener 4 células con la misma carga genética, haploide.
En nuestro caso, van a ser los gametos. Lógicamente, vamos a ver una diferencia, vamos a revisar entre lo que pasa con la formación del espermatozoide y el ovocito, ¿no? En el espermatozoide vamos a ver que vamos a formar 4 espermátides, ¿no? Finalmente. En el proceso de ovogénesis vamos a formar un óvulo y 3 glóbulos polares, ¿sí? Esa es la diferencia importante, ¿no? Luego le voy a mencionar yo cómo va a ser este proceso. ¿Okay? Entonces, quería comenzar con esto para que ustedes tengan una idea de qué tan importante es recordar ustedes, ¿no?, estos procesos de mitosis y meiosis para poder explicarnos el por qué esta gametógenesis y podamos entrar a ver. ¿Okay? ¿Preguntas acá, muchachos? ¿Alguna pregunta de su parte? ¿Quedó claro? ¿Está muy aburrido? De colegio. Bananes, es de colegio. Los invito a volver a dar que revisan los nuevos libros de biología. Está bien interesante esto, son páginas de páginas. Bueno, el proceso de la gametogénesis, ahora sí, entrando en la gametogénesis, ¿no?, inicia con la aparición de esas células genéticas primordiales. Voy a hablar algo de biología inclusive. Pero esas células genéticas primordiales, ¿no es cierto?, van a ser células igualitoides. Y son células totipotenciales, tienen la capacidad de reproducirse. ¿No es cierto? Y se van a aparecer más o menos a la tercera semana de desarrollo embrionario. ¿Cierto? Más ubicadas en unas células, ¿no es cierto?, en una zona, ¿no?, básicamente adyacente o ubicada en el cejo uterino. Ahí van a aparecer las células genéticas primordiales. Estas células genéticas primordiales, ¿no?, por el flujo de factores hormonales y factores también genéticos, van a migrar y van a formar lo que se llama la cresta genital, ¿no? ¿Qué es esta acá? La cresta genital viene a ser, ¿no?, esta cresta genital viene a ser el primer esbozo del aparato genital. ¿Ya? Esto aparece aproximadamente hacia la 5ª semana de desarrollo embrionario. Entonces, estamos hablando que son periodos, digamos, de desarrollo embrionario bastante precoces. No olviden eso. Primer esbozo, células genéticas primordiales, a la 3ª semana, y posteriormente la diferenciación de cresta genital hacia la 5ª semana de desarrollo embrionario. Ahora, ¿cómo es que se da esta diferenciación? ¿Por el azar? ¿Qué ha pasado? ¿Es una cosa así? Existe, ¿no es cierto? Ya está determinado este gen, ¿no?, el gen SRY, ¿no?, que está ubicado justamente a nivel del cromosoma masculino, y va a permitir que su expresión de este gen, ¿no es cierto?, va a permitir que la célula indiferenciada, ¿no?, la gónada indiferenciada, mejor dicho, ¿no?, se vaya a diferenciar hacia la gónada masculina, ¿okay?, ¿no?, al esbozo de la gónada masculina en todo caso, ¿no?, y va a formar primero las espermatogonias, ¿no? Ahora vamos a mencionar un poquito, ¿no? ¿Qué son las espermatogonias, muchachos? ¿Qué recuerdan? ¿O no saben? Son células diploides pluripotenciales masculinas, ¿okay?, que van a dar origen al proceso primario y todo lo que vamos a realizar. Mientras que la ausencia de este gen SRY, ¿no es cierto?, va a llevar a la formación de la ovogonia, ¿okay?, la célula primordial femenina en todo caso, ¿okay?, para formar los ovocitos. ¿Okay? En todo caso, lo que yo quiero hacer mención con ustedes acá en esta diapositiva es de que el factor genético expresado por este gen SRY va a condicionar, ¿no?, la aparición de la diferenciación a esta espermatogonia. ¿Cierto? Ahora, van a existir patologías, lógicamente. Aquí hay patologías, por ejemplo, puede haber una sobreexpresión de este gen, ¿no? O de repente no se expresa este gen y aparece el nombre de Klinefelter, por ejemplo. Ustedes lo van a recordar después.
¿cierto? O se sobreexpresa de G, y aparece el XXY, y no de Klinefelter, por ejemplo. ¿No? Son patologías que ya se van a ver posteriormente, ¿no? Que bueno, no se ven con mucha frecuencia, pero están ahí, y hay que tenerse en cuenta cómo es que se pueden originar. Ahora, lógicamente aquí os he puesto yo la gráfica de la gónada masculina, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, tiene estructura determinada, que luego vamos a analizar, pero la idea es simplemente para tener en cuenta que esto va a definir la diferenciación hacia el sexo masculino, el sexo femenino, la formación de las células de energía primordial, la espermatogonia y la ovógena. Vamos a conocer un poquito con la ovogénesis, ¿ok? Y ese puede ir un poquito más. ¿Qué entienden ustedes por ovogénesis? ¿Qué es la ovogénesis? Ahí está. Es un proceso continuo, ¿okay? Que lleva a la formación de los óvulos, ¿okay? ¿No es cierto? Para que posteriormente sean fecundados por el espermatozoide o ¿no? Y se pueda hacer el proceso de fecundación, ¿okay? De tal manera que sea el diploide, la haploide, bueno, para ser diploide, formamos el cigoto después, ¿okay? ¿No es cierto? Entonces es un proceso continuo que lleva a la formación de óvulos, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, vale la pena recalcar que ese es un proceso también continuo, ¿no? Y vamos a detallar ahora cómo es que se va a dar este proceso. Bien. Para explicar, por ejemplo, cómo es un óvulo, ¿no? Un óvulo es una célula, ¿no? Una estructura, perdón, ¿no? Que está formada, no es una estructura, formada a su vez por un núcleo, ¿okay? Un citoplasma, que debe ser el ovocito en realidad, ¿no es cierto? ¿No? Y posteriormente la corona radiada, ¿okay? La zona pelúcida, ¿no? Todas estas estructuras van a tener una función determinada, ¿okay? Por ejemplo, el ovocito con su núcleo, ¿no es cierto? Lleva la genética, el material genético. La zona pelúcida, ¿para qué nos sirve? En teoría. Aquí se van a producir los factores para que, por ejemplo, cuando haya la fecundación, solamente pueda ir un solo espermatozoide, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? La corona radiada, posteriormente, va a desarrollarse, va a formar lo que se llama el flujo de Graf, y después de eso se va a desarrollar las células que van a formar la FSH de pH, las proteínas, las hormonas, que van a tener un papel importantísimo en el ciclo, en el ciclo sexual femenino, ¿no? Entonces, todas estas estructuras posteriormente van a tener una función determinada importante en el proceso tanto de fecundación como de desarrollo del futuro cigoto. Ahora, este proceso hay que tener en cuenta que lo voy a poner acá, primero quiero poder enseñar por acá, ¿no? Que el número de ovocitos, o sea, en este caso una dama, una niña, ¿no? ¿Okay? Nace con un número aproximado de 2 millones de ovocitos, ¿okay? Al nacimiento, ¿no? Y posteriormente con el tiempo, estos ovocitos van a disminuir hasta más o menos 400.000 aproximadamente durante la pubertad, ¿okay? ¿Cierto? Y estos ovocitos van a permanecer acá detenidos en la fase de diploteno, ¿okay? Recuerden que en la profase, ¿okay? Hay también las fases y sus subfases, una es el diploteno, ¿okay? ¿No? De la primera división meiótica, ¿okay? Y dentro de un folículo primario. Luego vamos a revisar los folículos para que se acuerden un poquito, ¿okay? Entonces recuerden justo que los ovocitos, los espermatizamos, permanecen detenidos en la profase de la primera división meiótica en un folículo primario, ¿okay? Durante la menarquia, durante la primera menstruación, digamos así, ya con la maduración sexual femenina, ¿okay? Se va a provocar, ya se van a producir los folículos secundarios, ¿okay? ¿No? Y finalmente los folículos terciarios, o teneras, que se denomina, para posteriormente esto romperse y formar el cuerpo lúteo y la ovulación, ¿okay? Entonces, todo este proceso, ¿no?
hay que entenderlo porque es muy importante, muchachos, para que ustedes puedan entender posteriormente aquellas patologías que se dan durante el proceso reproductivo. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar acá con la ovogonia, ¿no? La ovogonia viene a ser la célula, digamos, germinativa a nivel del aparato genital femenino. ¿Okay? La ovogonia, ¿no? Primeramente, ustedes saben que las ovogonias, como son totipotenciales, se reproducen por mitosis. ¿Okay? Se reproducen por mitosis. Entonces, ahí vamos a formar, ¿no es cierto? Se va a formar dentro de estas ovogonias, a su vez, van a pasar algunas a formar los ovocitos primarios. ¿Okay? Estos ovocitos primarios son ovogonias de una manera diferenciadas, ¿no? Y que van a comenzar, son las células que van a iniciar el proceso de meiosis única. ¿Okay? Recuerden ustedes eso. La meiosis única inicia con el ovocito primario. ¿Okay? ¿No es cierto? Y se va a quedar aquí debido a la fase de profase 1. ¿Okay? En la fase de diploteno, como me dice. ¿Okay? Eso es todo. Este proceso ocurre antes del nacimiento. ¿Okay? Es lo que hablamos de acá, que se quedaron en la fase de diploteno, ¿no es cierto? Antes del nacimiento. Ya ha llegado después de la pubertad, ya con la maduración de la estructura sexual, ¿okay? ¿No? Nuevamente este proceso de meiosis 1 se va a retomar, o sea, se comienza a arrancar, ¿okay? Y vamos a llevar nosotros a formar el ovocito secundario, que esquemáticamente ya, por lo que recordamos lo primero, la meiosis, ¿no? Va a tener una carga ya genética, o sea, ya va a tener la mitad de la carga genética. Ese diploide va a ser haploide, ¿okay? El ovocito secundario es haploide, ¿cierto? ¿No? Y va a quedar en metafase 2, en la metafase de la segunda división meiótica. Ahí se queda. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya proceso de fecundación. Una vez que nuestro amigo espermatozoide hace contacto con la membrana de este ovocito secundario, este ovocito secundario van a hacer una serie de cambios y va a formar ya el óvulo fecundado. ¿Cierto? ¿Okay? Pero a su vez, hemos hablado de esta parte de acá, pero a su vez, vean ustedes acá, que se dividió acá como un secundario, pero hay algo asimétrico también, se forma un primer nodo polar, que es como una célula, ¿no? Que posteriormente va a degenerar, se va a dividir, perdón, va a formar los segundos nodos polares y se van a ir a la atresis, ¿okay? De una manera desaparece, ¿okay? ¿No es cierto? Entonces, de tal manera que por eso es que el proceso de la ovogénesis, por eso que la cantidad de gametos que produce una dama es menor que el número de gametos que producen los varones. Por este proceso interesante, ¿no? En vez de formarse 4, formamos solamente 1, que es el que va a ser posteriormente fecundado. ¿Okay? ¿No es cierto? Entonces, volvemos acá a tratar, ¿no? Durante la menarquia, ¿okay? Hablamos de eso, ¿no es cierto? Los ovocitos van a permanecer detenidos en la profase, en el microteno, digamos, de la primera división meiótica dentro del folículo primario. ¿No es cierto? Y ya durante el proceso de menarquia, ¿okay? ¿No? Vamos a ver de que se van a reactivar de alguna manera, ¿no? Los folículos secundarios, posteriormente van a madurar y van a ser los que se van a juntar, ¿no? Con el espermatozoide para tomar su palabra. ¿Okay? Pues eso para que vean en cuenta. ¿Okay? ¿Pregunta, muchachos, de esto? ¿Alguna pregunta de su parte? ¿Está claro? Espero que sea así. No estoy. Ahora, esto de acá va en relación también con los estadios de la foliculogénesis, o sea, los folículos, cómo es que se desarrollan los folículos. ¿Okay? Primero tenemos el estado de folículo primordial, ¿cierto? ¿No? Tenemos acá al ovocito, ¿no es cierto? ¿No? Este va a estar rodeado, de una... Nomás estoy firmando. Es el núcleo del ovocito, todo esto es el ovocito, es el núcleo, ¿okay? Va a estar rodeado de unas células multiplanas, se llaman células granulosas, ¿okay? ¿Cierto? El folículo primordial va a pasar a ser folículo primario, ¿okay?
que a diferencia del otro, sus células que eran planas van a ser estructuras casi como una estructura cúbica. Se va a formar la zona pelúcida, de alguna manera que lo mencionamos también nosotros, ¿no? Y el núcleo globosito. El folículo secundario, ¿ya?, se va a caracterizar porque va a formar una célula que son internas, que son células granulosas. Comienza a aparecer ya las células tecales. ¿Okay? Y importantemente ya se comienza a estructurar, ¿no es cierto?, ¿no?, un espacio que posteriormente en el folículo terciario, ¿no?, o folículo de Graf, va a formar ya el antro folicular. Que finalmente, con el proceso de maduración, ¿cómo se llama? El proceso de se va a expulsar, ¿okay?, con la ovulación, ¿no?, y va a formar, ¿no es cierto?, el ovario, ¿no es cierto?, va a formar el cuerpo lúteo, ¿no?, que queda después, y conversamos nosotros de que aparte de eso se van a formar los cuerpos polares. Entonces todo este proceso, ¿no?, sugiero que lo revisen, porque es muy importante, muy interesante para poder explicar cómo es esto. Solamente para que vean ustedes algunos costos histológicos, ¿no?, es una coloración de enlocina, perdón, donde vemos un folículo primordial, ¿no? Este es el ovocito, este es su núcleo, y vemos una capa, una membranita muy pequeñita de células planitas, ¿sí?, folículo primordial, ¿cierto? El folículo primordial, que primeramente aparece. Luego lo primario, ¿no?, en donde las células se vuelven prácticamente cúbicas, ¿no?, como ven acá. El folículo secundario, ¿no?, vean ustedes, es una fotografía, bueno, más bien en todo caso, en donde lo que yo quería mencionar era el núcleo está acá, el nucleolo central, ¿no?, la corona radiada, la vemos por acá, ¿okay?, la zona pelúcida está acá, intermedio, ¿cierto?, y el desarrollo del antro, se está desarrollando el antro, ese espacio que yo decía, que les comentaba, desarrollo del antro, progresivamente, ¿okay?, ¿cierto? Y el folículo terciario de Graf, aquí está, ¿no?, vemos el ovocito secundario, vemos el antro folicular, ¿okay?, vamos a ver las células de la granulosa acá, que son estas de acá, las primeras, las células tecales interna y externa, que son las que están en contacto ya con el estroma ovárico, ¿no?, y toda estructura, este es el folículo de Graf, ¿no?, y finalmente, ya con el proceso de la, ¿cómo se llama?, de la ovulación, va a romper y va a eliminar, o va a expulsar a ese ovocito secundario ya de forma madura. Pero este proceso, ¿no?, va estrictamente relacionado con lo que son la producción de hormonas. ¿Okay? No se da sino más porque sí, es un proceso complejo, ¿no? Y, por ejemplo, por aquí quería yo comenzar, ¿no?, que a nivel del encéfalo en el hipotálamo tenemos la producción de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿okay?, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿okay?, ¿no? Estas hormonas liberadoras de gonadotrofinas, ¿okay?, van a actuar sobre la hipófisis, ¿okay?, para la producción de hormonas, en este caso de hormonas gonadotróficas. Las hormonas que van a actuar a nivel de los homosexuales, ¿cierto?, ¿no? De tal manera que vamos a producir, en el caso de, en forma preferente, en el sexo femenino, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, o LH, ¿cierto? La hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula al desarrollo de los folículos, ¿no?, para que todo este proceso, como visto, de folículo primario, secundario, terciario, se dé. ¿Okay? Va por intermedio de esas hormonas, y a su vez liberarán unos factores de crecimiento, cada uno determinado, va a permitir que este folículo vaya a desarrollar. ¿Okay? ¿No es cierto? La hormona luteinizante, o LH, es la que interviene ya posteriormente ya en la ovulación y posterior a la ovulación. Pero van a estudiar, obviamente han estudiado ya el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es muy importante porque sostiene la gestación.
Entonces aquí justamente interviene el cuerpo lúteo. Y también, ¿no es cierto? Vamos a entrar acá, que la FSH, ¿no es cierto? Es muy importante porque a su vez, a nivel folicular, a nivel de las células de la teca interna, van a generar producción de estrógenos. Y esos estrógenos van a ser importantísimos ¿para qué? Para la primera fase del ciclo menstrual. Y la progesterona y otros nos van a permitir ¿qué cosa? Van a permitir que este episodio menstrual se sostenga y se mantenga para que no caiga durante el periodo de la regla. ¿Verdad? ¿Bien? De tal manera que se sostiene el embarazo. ¿No es cierto? Entonces, esto de acá, ¿no? Es muy importante, eso que yo les he dicho ahorita en 2 minutos. Es todo un proceso importante, hay que entenderlo, porque van a haber patologías que van a determinar que por qué, por ejemplo, no han ido el óvulo, el ovocito, ¿cierto? ¿Por qué hubo pérdida del embarazo? ¿No? ¿Okay? Entonces, esto de acá tiene mucho que ver, por ejemplo, hay patologías, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de estas patologías que afectan a las damas, y por ejemplo, hay sobrecrecimiento de este epitelio, ¿no? Y generan problemas por esos alteraciones hormonales o una hiperproducción de estos factores sanguíneos. ¿Okay? Eso es parteánico. ¿Okay? Todo eso está en relación justamente con la hipófisis, como se llama la hipófisis, va en relación con esta fase, fases del ciclo menstrual, fase menstrual, proliferativa, luteínica y otras fases que ustedes van a revisar posteriormente, ¿no? Y le van a hacer muy importantes. Ahora, hemos hablado un poquito de la ovulación, ¿cierto? Ahora, la ovulación se da en relación con la presencia de este folículo, ¿no es cierto? Y la presencia primeramente de este ovocito secundario, ¿cierto? ¿Qué es un ovocito secundario? Primero vamos a reconocer, este cosa es la pared uterina, la troncoterina, ¿no? El revestimiento mucoso de la misma, el peritoneo y la fibra. ¿Sí? Entonces, va a haber primero, ¿no? A nivel ya del estroma, digamos, del estroma del ovario, ¿no? Se va a formar, tenemos acá al ovocito secundario, vean ustedes, ¿no? Va posteriormente a romper, ¿no? Y va a liberar, ¿sí? Al ovocito. Se libera el ovocito, ¿no? De este folículo que está aquí. ¿Okay? El folículo se rompe y libera el ovocito. En este ovocito, ¿no es cierto?, va a ser captado por estas fibras. ¿Okay? También tiene movimiento. Y va a permitir que anide, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce la fecundación? En el tercio externo de la trompa, ¿cierto? Primeramente va a migrar hasta el tercio externo y ahí va a anidar, ¿no es cierto? Porque hay un proceso de liberación de sustancias. Y también, aquí queda el cuerpo lúteo, que va a ser importante para mantener el embarazo, ¿no es cierto? En sus primeras etapas y también después, ya con la producción después del embarazo. ¿Okay? Entonces, todo tiene relación. ¿Pregunta mucho sobre esto? Ahora, todo esto que les digo, ustedes miran todo lo que vivimos, que esto es muy importante porque ustedes falta información. Ya cuando van clínica, y algunos temas aquí les vuelvo por ahí, se van a dar cuenta de que hay patologías determinadas que están en relación con esto, ¿cierto? Entonces, lo digo porque hay, por ejemplo, hay patologías en las cuales el tejido, por ejemplo, el tejido, se forma el tejido menstrual en parte diseminada, me da mucho dolor. O sea, si hay estas patologías medias, entre comillas, no nada, lo que se dan de frecuencia. Van a haber pérdidas porque no hay un adecuado balance hormonal.
pues eso también es importante. Bien. Dicho esto, ¿no? Recuerden ustedes lo que hemos mencionado, ¿no? Desde una célula diploide, vamos a tomar una única célula, haploide es finalmente el ovocito que finalmente va a juntarse. ¿Okay? ¿No? Y con todos los procesos que hemos mencionado ya. Ahora, en la espermatogénesis es un proceso, yo diría, relativamente algo más, entre comillas, sencillo, ¿okay? Pero también tiene sus particularidades. Igual, ¿no? Es un proceso biológico continuo, ¿no? Que va a llevar a la formación de los espermatozoides para que ellos, una vez ya maduros, puedan ingresar al ovocito y fecundar. ¿Sí? Para formar el óvulo fecundado, ¿no? Esa es la función finalmente de los espermatozoides. ¿Okay? ¿No? Entonces, con la espermatogénesis. Al igual que en la ovogénesis, ¿no? Igual vamos a comenzar con lo mismo, ¿no? Tenemos las células germinativas primordiales, ¿okay? ¿No? A nivel de lo que está el desarrollo uterino, ¿no es cierto? Estas células germinativas primordiales, aproximadamente hacia la quinta semana de desarrollo, van a formar la cresta genital, ¿okay? Y estas células van a migrar, ¿no? Una fase de migración. Formar la cresta genital. En esta cresta genital es el esbozo, digamos así, del aparato genital, ¿no? ¿Okay? Y aquí se van a formar las primeras espermatogones, ¿okay? Que van a tener características que pueden ser totipotenciales en un primer momento. ¿Okay? Estamos hablando, ojo, estadios, ¿cómo se llama? Embrionarios. ¿Okay? Como mencionamos también, ¿no? Aquí tenemos la presencia del gen SRY, ¿no? ¿Okay? El gen SRY, ¿no? Va a tener una función interesante, porque va a actuar sobre las células germinales primordiales que hemos mencionado, ¿okay? ¿No? Y va a tener acción, ¿no? Tanto a nivel de los esbozos de los cordones seminíferos, ¿okay? ¿No? Y del epitelio celómico también, ¿no? ¿Okay? Y esto va a condicionar este gen SRY, ¿okay? La formación de, por estas células que están acá. Este es un esquema, ¿no? De la célula germinativa primordial, ¿okay? Pero va a diferenciar al tejido que está en el estroma de sostén, ¿okay? Hacia lo que está como la producción de las células de Sertoli, ¿okay? Que son las células de sostén que ustedes van a revisar, ¿no? Las células de Sertoli son las células que van a permitir el mantenimiento y que se pueda dar todo este proceso de espermatogénesis. Son las células que están produciendo energía y todo lo demás, ¿no? Y también vamos a tener las células de Leydig. Ustedes saben que la célula de Leydig, inclusive en la academia, cuando estamos estudiando, ¿no? Son las células producidas de testosterona, ¿no? Esto de acá, estas dos células que derivan de este esbozo embrionario, digamos, van a ser importantes tanto para el sostén como para la producción de testosterona. Ahora, las células de Sertoli, como podemos verlas acá, ¿no? Van a ser células, ¿no? Que tienen la característica de, van a ser células bien redondeadas, ¿no? Con un núcleo, como ustedes ven acá, que se pinta bien oscuramente, ¿no? ¿Okay? Mientras que las células de Leydig van a ser células que son también acá muy delgaditas internas, ¿okay? ¿No es cierto? Y conjuntamente con los papilares, ¿okay? ¿No? Estas células son las que de testosterona, y estas células de Leydig se van a encontrar fuera del cordón seminífero. ¿Okay? Esto de acá es un cordón seminífero, ¿no? Esbozo de un cordón seminífero en todo caso, ¿no? ¿Okay? Y después, ya cuando se forma el cordón seminífero ya adulto, ¿no? Esas células de Leydig van a estar fuera para formar testosterona. Y debe ser pues técnicamente para sostener todo el proceso de espermatogénesis. ¿Okay? Ahora, al igual que como hablamos de en el caso de las damas, ¿cierto? En el caso del sexo masculino, ¿no? La hipófisis va a producir dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Sino que la hormona folículo estimulante, en el caso del sexo masculino, ¿no?
va a actuar sobre la célula de Sertoli, ¿okay? ¿No? Estamos hablando todavía de un estado, ¿cómo se llama? Embrionario, ¿no? ¿Okay? Y esta FSH genera la producción de la hormona antimilleriana. La hormona antimilleriana es una hormona, ¿no?, que genera que los puntos paramesonéficos que llevan hacia la formación de lo que es el aparato sexual femenino, regresión. ¿Okay? Tiene esa función. ¿Okay? Regresión de puntos paramesonéficos. ¿Okay? Mientras que la célula de Leydig, lógicamente, como les mencioné en la gráfica anterior, va a producir testosterona. Y eso va a llevar a la producción de los sexuales masculinos, ¿no?, para que se forme como debe ya el estípulo, ¿no?, y el pene y todo eso. Y también las características, lógicamente, en el adulto ya o ya en el niño y posiblemente en el adulto, las sexuales masculinos. ¿Okay? No se olviden esto, la función de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Okay? Muy importante. Y esto es una peculiaridad que básicamente es. Esto es un esquema, ¿no?, para que vean ustedes el modo seminífero. Bueno, es el testículo, ¿no es cierto? El epidídimo, ¿no?, el tubo seminífero es una ampliación del tubo seminífero, si se quiere, ¿no es cierto? Vamos a ver de aquí. En líneas generales vamos a tener células que están bien pegadas a la base del túbulo, ¿no?, las espermatogonias, ¿okay? Luego vamos a aparecer los primarios, los secundarios y el espermatozoide, que ya va a ser liberado al túbulo seminífero, ¿okay?, la luz del túbulo seminífero. ¿Y para qué? Provoca la insondación posterior. ¿Okay? Es de forma sencilla, ¿no? ¿Okay? Ahora, este gráfico, bueno, igual acá estamos viendo las espermatogonias en la base. Si quieren, voy a hacer un poco de revés, pero bueno, la espermatogonia está acá, la célula provincial, ¿no es cierto? Después vamos a tener, hay dos células, las Y, porque al fin y al cabo tienen la misma función, o sea, no solamente por ser funciones de forma. ¿Okay? Se va a formar el espermatozoide primario, el secundario, las primeros espermátides y el espermatozoide. ¿Okay? Aquí va a haber un proceso también de espermiogénesis, que luego lo vamos a mencionar, ¿no?, brevemente, por el cual el espermatozoide, el espermátide adquiere la forma del espermatozoide que todos conocemos, ¿no? ¿Okay? Aquí, para un poquito recordar, ¿no?, esto lo tomo del libro de Luke. A nivel testicular se van a producir espermatogonias, ¿no?, que van a ser células diploides, como ustedes ven acá, 46 con XY, más XY, ¿no? ¿Okay? Se va a producir primero el espermatozoide primario, ¿okay?, que tiene naturaleza también diploide, ¿okay?, ¿no es cierto? Posteriormente, por un proceso de la primera división meiótica, ¿okay?, aquí sí, a diferencia de en la ovogénesis, se van a producir dos células igual tamaño, ¿okay?, el espermatozoide primario, ¿okay?, pero con una carga genética, digamos, ya reducida a la mitad, ¿okay?, ¿no es cierto? Y posteriormente, por la segunda ya división meiótica, se producen las cuatro espermátides, ¿okay?, ¿no es cierto?, ¿no?, que tienen, pues, son haploides, la mitad de la carga genética de la espermatogonia, ¿okay?, ¿no es cierto? Y finalmente, las espermátides, por un proceso de espermiogénesis, ¿okay?, ¿no?, van a obtener las características de los espermatozoides que todos los conocemos, ¿no? Igual que en la ovogénesis, aquí van a haber una serie de factores de liberación, ¿no?, que van a permitir, que van a ser producidos por las células a nivel testicular y van a permitir que se den todos estos procesos. Son una serie de factores, leanlos, son bastantes, ¿no?, y van a permitir que se forme, por ejemplo, el cuello del espermatozoide y todo lo que vamos a mencionar, ¿no?, porque no es así tan fácil como lo he mencionado acá, es complejo, ¿no?, pero hay que entender. Y hay un proceso que se llama espermiogénesis. ¿Qué es espermiogénesis? Es un proceso por el cual ese espermátide pasa a ser espermatozoide, es un proceso de maduración, ¿okay?, ¿no? Entonces, en la espermiogénesis van a haber varios cambios.
primero, hay un cambio nuclear. La cromatina estaba ciertamente, digamos, en forma de hebra, si se quiere, se va a condensar, va a haber condensación. Se forma el acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? El acrosoma es una vesícula que está en la parte anterior del espermatozoide y que va a permitir el proceso de fecundación. Se van a reorganizar las mitocondrias. Este espermatozoide, ustedes sabrán que requiere mucha energía. Entonces tiene que haber una hiperproliferación de mitocondrias para que puedan darle energía al espermatozoide, por mover sus estructuras, desplazarse. ¿Cierto? Y finalmente el centrosoma, igual como hablamos en la mujer, se va a dividir, ¿no es cierto? Igual acá. Para todo esto se da el proceso de espermiogénesis. ¿Cierto? Ahora, vean, entonces, primeramente, vamos a pasar, ¿no?, de un proceso, primeramente, de la formación de los que estamos hablando de que formó el espermátido, ¿no es cierto? Y vamos a tener dentro de ellos mitocondrias, centriolos, o sea, todos los procesos organelas. Estas organelas se van a ir organizando, el núcleo se va a alargar, se va a vacuolizar para formar el acrosoma, ¿cierto? Posteriormente hay un proceso de como que se alarga la estructura de esta célula, ¿cierto? Y se va a una fracción del citoplasma, se va a liberar, ¿no? Y a este nivel se van a ubicar las mitocondrias, la mitocondria por un proceso de migración. Las mitocondrias van a pasar a esta zona, como al cuello, digamos así, entre comillas. Y ahí se van a ubicar. ¿Para qué? Para posteriormente darle movilidad a estas estructuras de flagelo. Y va a permitir, o la cola del espermatozoide, que va a permitir su desplazamiento. Entonces aquí, en esta zona del cuello, van a estar ubicadas millones de mitocondrias que van a permitir darle la movilidad, la energía, para que este espermatozoide pueda movilizarse. Pero esto que les he dicho no es algo sencillo, sino más, ¿no? Es una cosa bastante compleja, ¿no? Vean ustedes cómo es la estructura de un espermatozoide. La cabeza, el espermatozoide, ¿no es cierto? La parte media, el cuello si quiere, ¿no es cierto? La cola y la terminal, ¿no? En la parte de la cabeza tenemos el núcleo, el acrosoma que hemos mencionado nosotros, ¿no? La plasmalia que lo rodea. Aquí tenemos la ubicación también del centriolo, el cuello con las mitocondrias, como ustedes acá está graficado como si hubiesen N cantidad de mitocondrias, ¿okay? ¿No? El disco terminal, que es una estructura que divide, digámoslo así, al cuello de la cola del espermatozoide, ¿no? Y todo esto permite darle vitalidad y movilidad. Y aquí es un acercamiento, una gráfica para entender esto, ¿no? Tenemos el espacio el acrosoma, que está acá, el espacio periacrosomal, esta región post-acrosómica, todo esto de acá es el acrosoma. Esto es la acrosoma. Lo de acá es la región post-acrosómica. El acrosoma acá estábamos graficándolo en la parte externa, ¿no? Esto que está amarillo. Y igual sus núcleos, las neutrones nucleares, ¿no? Y a nivel del cuello con las mitocondrias. Para que vean ustedes igual cómo es la estructura de este gameto, ¿no? Y que va a ser importante para su función. Bien, antes de terminar, ahora, una vez que se forma en este caso el gameto masculino, ¿no? Hay un proceso que se llama proceso de capacitación. O sea, no solamente ya está, ¿no? Hay un proceso de capacitación que se va a dar, digamos, internamente ya
y que va a permitir, va a permitir que algunos de los espermatozoides puedan adquirir ya su fecundador, su fecundación, y solamente, digamos, los más, entre comillas, los más capacitados por esa capacitación al ovocito. ¿Okay? Recuerden ustedes que cuando hay el contacto de uno de los espermatozoides por este acrosoma, digamos, parte anterior, ¿no? Va a haber un cambio en la membrana, ¿okay?, del ovocito, y va a permitir que solamente uno de ellos ingrese y el resto no puede ingresar, ¿no? ¿Okay? También es un cambio, un proceso complejo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con este proceso de capacitación de los espermatozoides. ¿Okay? ¿No? Y bueno, eso básicamente quería traer el día de hoy, ¿no? Vuelvo a recalcar, revisen lo que es desde la meiosis, revisen desde la mitosis. Si no sabemos, no recordamos eso, no vamos a ver qué es la meiosis 1, la meiosis 2, cómo se da el primer paso cómo se llama, la formación del ovocito secundario, ovocito primario, ¿no es cierto? La folículogénesis, ¿okay? ¿Por qué se libera el folículo de Graf? ¿Por qué se da el FSH-LH? Todo lo que se ha mencionado, revísenlo, porque les va a ser útil, no solamente para ahora, sino para después. Ustedes están viendo en biología, es en biología, ahí les voy a enseñar solamente esto, ¿no? Y ahí les van a explicar con más detalle por qué de las hormonas y todo lo demás. ¿Tienes preguntas? ¿Alguna pregunta de su parte? ¿Estamos todos de acuerdo? Espero que el agua les ayude. Bueno, dejamos.